¿Cómo están, queridos amigos? Un gusto saludarles en este día. Queremos hablar de San José. Sabemos muy bien que su fiesta fue celebrada hace algunos meses atrás, pero el próximo domingo celebramos el Día del Padre, aquí en Costa Rica. Y no puede pasar desapercibida la oportunidad de hablar en torno a esto. Y vamos a utilizar en este caso dos fuentes o dos elementos que nos ayuden a profundizar. Primeramente, un interesante artículo de Catholic Link de Leili Díaz-Masip sobre la influencia de los padres en la vida de sus hijos, el magisterio de la Iglesia, por supuesto, y el documento Patris Corde, Corazón de Padre, referido a San José. Primeramente tenemos que decir, queridos amigos, que el rol del padre ha ido cambiando a lo largo de los años, a lo largo de las generaciones, de las épocas, ya que aquella figura del padre distante, frío, desinteresado de la labor de crianza, de maduración de su hijo, ha ido evolucionando a un rol de mayor participación, no solamente siendo el proveedor material, sino también acompañante espiritual, psicológico, afectivo, no solamente de su hijo, sino también de la pareja. Y este cambio de paradigma en la forma de ser padre exige hoy esta paternidad comprometida, que mantiene algunas características que podríamos decir rápidamente: conducta, sentimientos responsables, un compromiso emocional, físicamente accesible, obviamente ese apoyo material para sustentar las necesidades del hijo que viene en camino, la influencia en las decisiones relativas a la crianza, ese amor desinteresado y ese ejemplo de servicio. Sin duda alguna, los padres están llamados a ser ese apoyo, ese soporte emocional, como mediador, muchas veces, en la llegada de ese hijo. Y tenemos que tener claro que en este cambio de paradigma del que hablamos, el padre y la madre asumen un rol ya no solamente unilateral. Ya no es la mamá excluida o simplemente la que se encarga de la crianza, la que se encarga de velar por su hijo, la que se encarga de la mayoría de labores, mientras el padre solamente se convierte en el proveedor material. Eso ha ido cambiando. Las generaciones y la reflexión, tanto social como de la misma iglesia, nos ha ido mostrando el camino de ese cambio. El padre de familia, tiene una particularidad, una forma de acercarse a su hijo o a su hija. Lo conocemos muy bien. Hay diferencias marcadas, pero que no dejan de ser necesarias. Sobre todo cuando en ciertos ambientes se habla incluso de la no necesidad de la figura paterna. Y sin duda que para los padres de familia hoy, en medio de sus retos, alegrías y dudas, hay una oportunidad de acercarse a San José. San José es un modelo de fortaleza, de obediencia, de acompañamiento, de escucha. Una persona que en el silencio experimenta la presencia de Dios, que lo sostiene y le da ese valor para enfrentar los problemas que a veces parecen no tener solución. Y justamente vamos a acercarnos a San José. El año pasado tuvimos la oportunidad de hacerlo, pero vamos a acercarnos este año nuevamente a San José para hablar de algunos elementos que a usted, padre de familia, le puede tocar el corazón. Uno de los elementos que hablábamos era del servicio. El padre como un ejemplo de servicio, de sacrificio, como lo hizo José. José es un padre amado, un padre que entró en el servicio de la economía de la salvación. Fue un don total de sí, de su vida, de su trabajo. Y es una característica fundamental, no solamente en el padre, en la madre, en el cristiano, en todos. Esta actitud de sacrificio
que en medio de una sociedad, de una cultura de indiferencia, de autorreferencialidad, también nos exige y nos compromete. Y ya no podemos quedarnos en el consuelo de que le doy todo lo material, de que mi hijo tiene todo lo que le pida, todo lo que necesita. También necesita amor y necesita ser educado en el amor, pero no en el amor como un sentimiento que parece que se evapora. El amor sacrificio, el amor servicio. Qué importante que el padre de familia pueda educar a su hijo en el servicio a los demás, sobre todo a los que más lo necesitan. Y por cierto, hablando justamente del amor, San José también es el padre en la ternura. San José, dice el Papa Francisco en una de las más hermosas frases de este documento, que San José nos comparte la ternura de Dios. ¿Cómo llevar esa ternura de Dios a los hijos? ¿Qué es la ternura de Dios? Eso, queridos amigos, es la expresión del amor hecho con pasión, el amor pleno, un corazón de padre que en medio de su realidad, que en medio de su fragilidad, que en medio de su condición, hace de Dios su proyecto. En medio de las distintas situaciones, San José hace eco de esta ternura para llevarlo por el camino, para tomarlo de la mano, para inclinarlo hacia Él. Es esa ternura que toca nuestras fibras más sensibles. Es la ternura de la verdad, de una verdad que no nos condena, que nos acoge, que nos abraza. Y podríamos decir de José muchas cosas. José en la obediencia, José en la valentía, en la forma de que en medio de las situaciones se ha sostenido de Dios para hacer su voluntad. Y aquí es uno de los elementos que quizás podríamos decir con mayor fuerza, la necesidad de que el padre de familia sea un hombre de Dios, un hombre de oración, un hombre que como José se deje guiar por el camino del Señor. Y el artículo que nos mencionaba nos dice que esta valentía de José para enfrentar los retos de ser padre de familia hoy, José los encontró en 3 lugares: la oración, el amor a la familia y el trabajo. San José en la oración porque se preocupó por escuchar la voz de Dios, se preocupó por ser un hombre cercano a Dios, se preocupó porque en medio de su incomprensión de todo lo que había pasado, escuchó desde su corazón. Y que la necesidad de hoy exige en nuestras familias hombres de oración, hombres cercanos a Dios, a María, hombres que viven los sacramentos, que se preocupen por la educación espiritual, el crecimiento espiritual de sus hijos, no solamente para el bautismo porque te obligó tu mamá o tu papá o los abuelos. El hombre que lleve a sus hijos a Dios. Por eso se habla de uno de los primeros lugares en las que hoy se encuentra esa fuerza para afrontar el reto de ser papá hoy en medio del siglo XXI. La oración. Y por eso estamos en el año de la oración.
Y por eso usted, padre de familia, tiene que quitarse esa venda o esa idea preconcebida de que el hombre no le corresponde esa realidad espiritual, o de que es la mamá únicamente la que lleva a sus hijos solo a misa. Usted está llamado a ser un hombre de oración. Usted está llamado a ser un hombre que guíe los pasos de sus hijos hacia Dios. Usted también. Y ya aquí no hay concepciones a veces machistas o concepciones equivocadas, porque usted, antes de ser papá, es hijo de Dios, es cristiano, está también llamado a ser un discípulo misionero. Es recuperar esa vida espiritual como ese lugar interior en el que Dios se manifiesta y lo salva. Quitar ese pensamiento de que el rezar es inútil, sino que nuestra razón, nuestras decisiones estén irradiadas por la luz del Espíritu. Nuestro corazón se alienta por su fuerza y nuestros miedos sean salvados por su misericordia. Así que, queridos padres de familia, hoy el reto en medio de esta sociedad es ser un hombre de Dios, para llevar justamente esto a sus hijos, sobre todo cuando están más pequeños. Otro lugar de los que se habla justamente también en este artículo es en el amor a la familia. Y por eso el padre debe tener ese sentimiento que desaparece el individualismo egoísta. Desaparece esta idea en la que parece que el padre está simbólicamente ausente, desviado, desvanecido. Ya no solamente es el padre que está ahí como un alguacil, como un representante de la ley. Hoy el padre está llamado a salir de sí mismo, de sus realizaciones individuales, que muchas veces olvida a la misma familia. Por eso, Dios pone en el padre de familia, para que éste sea cercano a su esposa, para compartir alegrías, dolores, esperanzas, cansancios, y estar cercano en el crecimiento de sus hijos. Porque hoy muchos hijos crecen en medio de realidades en donde el padre, y en ocasiones ambos, viven ausentes. Y esto es muy importante. Y esto último que he dicho lo menciona la Amoris Laetitia en el numeral 176, 177. Y otro de los elementos que nos habla el artículo justamente es en el trabajo. San José fue un padre trabajador, por eso también se le considera el patrono del trabajo. Jesús aprendió en el trabajo el valor, la dignidad y la alegría de lo que significa comer el pan cotidiano con el propio esfuerzo. Hoy, sobre todo en los jóvenes o adolescentes, hay una cierta concepción del mínimo esfuerzo, o donde lamentablemente son seducidos por quienes a raíz de la droga, a raíz de la violencia, pueden ganar mucho con poco esfuerzo. Hoy encontramos una realidad difícil en no valorar el trabajo como una experiencia de crecimiento. Y podemos decir que incluso encontrar hijos que están mal guiados, mal educados, que parecen emperadores de su propia casa, no mueven un plato, no limpian una mesa,
Esos hijos que son como los emperadores de la casa. Hoy es necesario que también el padre de familia encuentre en el trabajo y en el esfuerzo y en enseñar a sus hijos el valor de una forma justamente de enfrentar este desafío al que Dios le ha llamado. Como lo hizo José, que siendo un carpintero enseñó a Jesús el oficio que posteriormente Jesús iba a realizar. Y aquí es importante el apoyo para que sus hijos puedan crecer en todas las áreas posibles de forma integral. Ser profesionales dignos, ser profesionales honestos, transparentes, que no solamente busquen el dinero fácil, sino que valoren el esfuerzo de cada día y que en medio de aquello que poseen también consideren a aquellos que no lo tienen. La paternidad hoy tiene que abrirse a nuevos espacios. Cada niño conlleva un misterio en que el padre tiene que hacerse presente y junto a la madre comprender este gran misterio para vivir esta paternidad, que ciertamente nos evoca a recordar la paternidad que Dios tiene por nosotros. Por eso hoy, en medio de esta realidad que vivimos, hay una invitación fuerte a que usted, padre de familia, se pregunte: ¿cómo estoy valorando esto que Dios me ha dado? ¿Realmente soy consciente de esta labor, de esta misión de paternidad que Dios me ha dado? ¿O simplemente me he dedicado a ser un padre proveedor, un padre autoritario, o un padre desatendido o ausente? Y pedirle a Dios cada día que usted pueda crecer para ser un hombre más de oración, más de meditación de la palabra, un hombre más tolerante, más respetuoso, más atento, más abierto a la realidad de sus hijos. Y pues en San José, nuestra iglesia nos ha ofrecido muchos mensajes en las que se aparece como un modelo, como una figura, como un intercesor también, para que aquel corazón del padre de familia también pueda apoyarse en ese corazón castísimo de José. Que vivamos esta celebración dándole gracias a Dios por aquellos que han ejercido de forma digna la paternidad, por aquellos que son padres pero se encuentran ausentes y no han ejercido correctamente esta misión, por aquellos que se han negado a esta misión y son indiferentes a los hijos que crecen hoy, preguntándose ¿dónde está su papá? Por aquellos hombres que lamentablemente no han ejercido bien su paternidad, y por aquellos que en medio de distintas situaciones han llevado más allá de una paternidad biológica lo que significa ser padre. Así que nos encomendamos a José para que interceda por todos los padres del mundo entero y por todos aquellos hombres que Dios les ha llamado a una especial y particular tarea en medio del hogar, y que junto a su esposa, a su pareja, puedan llevar un camino de santidad dentro de la experiencia de familia, de matrimonio, de padres, y también llevar a sus hijos justamente a ir asumiendo paulatinamente este llamado de Dios a la santidad. Nos encontramos en otra ocasión, queridos amigos. Que el Señor los bendiga, que Nuestra Señora del Pilar y San José intercedan por todos nosotros.